Ahora trataremos el tema de los formatos numéricos. Ya hemos dicho que el formato es una forma de cómo Excel te presenta los datos o los números o a veces las letras. En este caso vamos a hablar de los números. Esto que está aquí, que estoy moviendo mi puntero del mouse, es esta ventanita que se abre cuando tú haces aquí clic. Cuando haces clic, se desprende toda esta persiana. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver en este momento con detalle. General, como dice acá, sin formato específico, quiere decir que la máquina va a respetar cómo tú lo escribes. Por eso se llama general. Normalmente todas las celdas están con formato general, o sea, va a respetar lo que tú escribes. Segunda opción, formato número. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a hacerlo para que lo veas. La máquina automáticamente le pone dos decimales, ¿no? Décimo y céntimo, ¿no? Entonces, eso significa el formato decimal. Si por alguna razón tú necesitas más decimales, para esto hay estos botones que dice aumentar decimales, disminuir decimales. Entonces, si yo pulso acá, va a comenzar a aumentarle decimales. Y si yo pulso aquí, hace lo inverso, ¿no? Entonces ya dependiendo de lo que tú necesitas, le aumentas o le quitas decimales. Moneda. Cuando yo le pongo el formato moneda a un número, la máquina automáticamente le va a poner el signo. Como el programa está configurado para el país donde ha sido instalado, como ha sido instalado en Perú, le pone automáticamente el signo de soles. Entonces, el formato contabilidad, ¿no? También le pone el signo sol. La diferencia es que moneda lo tiene pegado y contabilidad se va al otro lado, al ancho de la celda. Entonces, la diferencia, pero es lo mismo. ¿Correcto? Fecha. ¿Qué significa fecha corta? En realidad, para el computador, la fecha es un número, ¿no? Este número que ves aquí son los días que han pasado desde el inicio, desde que se inventó el computador, ¿no? Entonces, si yo quiero saber ese número, qué fecha representa, pues me voy acá y le digo fecha corta. La máquina le cambia el formato, te das cuenta, le cambia la forma y te lo presenta como nosotros lo conocemos. Día, mes, año. 23 de marzo del 2024. A eso se le conoce como fecha corta, ¿no? Entonces, este otro número, ¿qué fecha es? Entonces, vamos fecha larga, ¿no? Me ha salido esos bichis, ¿no? Esos numerales. Entonces, eso significa que la columna es muy angosta, entonces la tengo que ampliar para que me muestre el dato. Entonces, cada vez que tú veas estos símbolos en tu monitor, entiende que el ancho de tu columna es muy estrecho, por lo tanto lo tienes que ampliar. La hora. La hora es un decimal del día, ¿no? Entonces, cuando yo le digo que me lo ponga en hora, me va a decir que son las 4 de la mañana con 30 minutos, ¿no? Porque la máquina trabaja en formato 24 horas. Porcentaje. Como hemos visto en momentos anteriores, el porcentaje en realidad es un decimal. Matemáticamente es un decimal, ¿no? Que va de 0 a 1. Pero normalmente casi no lo usamos de esta manera, ¿no? Entonces, le cambio el aspecto para que mi ojo se adapte a la costumbre que tenemos de escribirlo así, pero acuérdate que es un decimal. Entonces le puedo quitar los decimales y lo pongo en la forma tradicional o dependiendo de lo que estás haciendo le pones decimales. Normalmente los decimales, el porcentaje se pone así, ¿no? Como un número entero. La máquina también, el programa Excel tiene la capacidad de convertir decimales en fracciones. Cuando se necesita, ¿no? No siempre se necesita. Pero te lo muestro, ¿no? Para que veas
que se puede convertir en fracción. También maneja, como este es un programa multiusuario, muchas personas lo pueden usar. Hay investigadores científicos que usan cantidades de números o muy grandes o muy pequeñas y entonces usan la notación científica, ¿no? Y la notación científica es esta que está acá, ¿no? ¿No? Es un número y le va a un logaritmo y ver, ya es un poquito más complejo. El que entiende, bueno, notación científica. Y esta de aquí es el formato texto. Quiere decir que si yo tengo un número, yo lo puedo convertir a texto. Entonces, ¿y cómo me voy a dar cuenta? Fíjate la pantalla. Lo cambia de posición. O sea, si el número está alineado a la izquierda de la celda, para el computador es texto. Pero si yo lo pongo como número, lo pone al lado derecho, ¿no? Y si lo pongo en general, le quita los decimales. Entonces, todos estos aspectos son formatos de número, ¿correcto? Formatos de número. Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta cuál es el separador en tu computadora? Entonces, porque a veces nos confundimos el punto decimal y la coma decimal, ¿no? Entonces, eso depende de cómo esté instalado el programa. ¿Cómo te das cuenta tú? Por ejemplo, yo tengo la duda de saber si la coma o el punto es mi separador decimal. Entonces, lo escribo de ambas maneras. 2.5. Y después escribo 2,5. ¿Y ves? Este se ha ido a la derecha y este se ha ido a la izquierda. Quiere decir que para el computador esto es número y esto es texto. ¿Qué significa eso? Que si yo los multiplico, o sea, quiero hacer una operación con estos datos, por ejemplo, quiero multiplicar esos números. Cuando los dos son números, el resultado sale inmediatamente. Pero ¿qué pasaría cuando yo le digo que multiplique este que tiene la apariencia de un número, pero no es un número, es un texto, lo multiplico por un número, me dice que hay uno de los elementos que no tiene valor? Esto significa que este no sirve. O sea, cuando yo tengo un número en formato texto, va a salir este error. ¿Ya? Entonces es muy importante que te des cuenta que los números siempre van alineados a la derecha y los textos a la izquierda. Otro detallito más. ¿Qué pasaría si yo no quiero usar la moneda nacional? Porque acá me han salido soles, ¿correcto? Me han salido soles. Yo quiero poner dólares. Entonces, en ese caso tienes este botoncito de aquí y te salen las monedas internacionales, ¿no? Libra esterlina, euro, dólar. Entonces, ahí está. Entonces, ahora sí tienes 8 dólares. Si es que quieres trabajarlo en euros, acá tienes 4 euros, ¿no? Y así la máquina se adecua. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría o cómo resuelves el problema si yo quiero poner 5 dólares y aquí en tu sistema, en tu computador, no tienes el dólar? Entonces, para eso, tú te vas aquí donde dice formato de número, le dices moneda, y acá en esta persiana buscas, pues, ¿no? Buscas el país, que en este caso sería Estados Unidos, dólar de Estados Unidos. Acepto y acepto. Y ahí lo tienes otra vez, el signo de dólar, ¿no? Entonces, te da muchas facilidades el programa para darle el formato a los números. Acuérdate, son formatos, ¿ya? Porque el número básicamente, la máquina en un principio, en una celda cualquiera, te lo acepta como tú lo pones. Luego tú lo adecuas a lo que quieres, o sea, le cambias el formato.